Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero ya estoy aquí de vuelta y quiero que me acompañéis en un recorrido a lo largo de la historia de la sinfonía. ¿Qué es una sinfonía? Bueno, pues para la mayoría de nosotros una sinfonía es una composición para orquesta que tiene varios movimientos, típicamente 4 movimientos. El primero rápido, el segundo lento, el tercero un minueto o un scherzo y el cuarto movimiento también rápido. Para los que habéis visto el vídeo del canal sobre la sonata, una sinfonía de algún modo es una gran sonata para orquesta. Pero ¿ha sido siempre esto así? ¿Cómo es ahora? El término sinfonía ya se utilizaba en la Edad Media y en el Renacimiento, pero como forma musical comenzó a configurarse a lo largo del Barroco. Viene del griego sin, junto a la vez, phone, sonido, es decir, juntar sonidos. Es un término en principio muy genérico, pero en este sentido tan genérico también lo usaron algunos compositores, por ejemplo, juntando sonidos de voces e instrumentos. Pero en el barroco este término se utilizaba mucho para designar composiciones o piezas con las que daba comienzo una obra musical de un formato mayor, por ejemplo, pues una cantata, un oratorio, una ópera, una suite o cualquier otra composición. Con una sinfonía comienza el 7º libro de Madrigales de Monteverdi, con una sinfonía empieza el oratorio El Mesías de Händel, muchas cantatas de Bach. Tipo específico de sinfonía o de obertura previa con la que daban comienzo pues óperas, oratorios, era la sinfonía u obertura italiana, que tenía típicamente 3 secciones, la primera rápida, la segunda lenta y la tercera rápida. Pues parece que esta sinfonía u obertura italiana fue el antecedente inmediato de la sinfonía tal cual la conocemos ahora. Alessandro Scarlatti, compositor barroco, lo utilizaba mucho en sus óperas y la llamaba Sinfonía Avanti la ópera. Poco a poco estas sinfonías se fueron independizando de estas óperas o de estas obras de mayores dimensiones y se empezaron a componer e interpretar de forma independiente y autónoma, con sus típicamente 3 movimientos. Por ejemplo, Giovanni Battista Sammartini compuso más de 70 sinfonías con este formato. ¿Qué instrumentación tenían estas sinfonías? Pues las más sencillas únicamente estaban compuestas para instrumentos de cuerda de arco y el bajo continuo, violín 1, violín 2, viola opcionalmente, violonchelos, contrabajos y clave como bajo continuo. En principio eran obras orquestales, de tal manera que la parte del violín 1 la solían interpretar varios violines primeros, la del violín 2 también varios, la de las violas, la de los chelos, etc. Pero también se podían interpretar como obras de cámara, un solo violín 1, un solo violín 2, una sola viola, un solo chelo, un solo contrabajo. A estas sinfonías para grupos pequeños de instrumentos de cuerda, poco a poco se le fueron agregando instrumentos de viento. En primer lugar, habitualmente se les agregaba 2 trompas y 2 oboes, como hace precisamente Alessandro Scarlatti en la Sinfonía Avanti la ópera que habéis escuchado antes y como hace también Giovanni Battista Sammartini en sus sinfonías más maduras, aunque es verdad que estas sinfonías más maduras ya forman parte prácticamente del estilo de la época siguiente, que vamos a ver también ahora, que es el preclasicismo. El preclasicismo ocupa las décadas centrales del siglo XVIII y en esta época es cuando se va consolidando el formato de la sinfonía que luego heredarán Haydn y Mozart en la época posterior en el clasicismo. Además de los oboes y las trompas que hemos mencionado antes, se van agregando poco a poco pues, los fagotes, las trompetas, las flautas traveseras e incluso los timbales y un poco más allá en el tiempo los clarinetes.
Esta plantilla orquestal es la que tenía la orquesta más famosa del momento, que era la orquesta de la corte de Mannheim. Era una orquesta muy famosa porque además era muy entretenida para el público. Hacía efectos orquestales pues, de grandes crescendos, grandes diminuendos, contrastes súbitos de dinámica, que por ejemplo pues en el barroco no se hacían tanto. El barroco, las dinámicas en el barroco funcionan como por escalones. Si un pasaje es fuerte, el siguiente es suave, el siguiente puede ser fuerte de nuevo, pero no hay transiciones. Y sin embargo, esta orquesta y los compositores de la escuela de Mannheim componían según este tipo de nuevo estilo. Por ejemplo, el compositor más famoso de esta escuela de Mannheim, que además fue director de la orquesta, fue Johann Stamitz. Esta sinfonía que acabáis de escuchar ya tiene los 4 típicos movimientos en lugar de los 3 movimientos que tenían las sinfonías tempranas anteriores. El primero rápido, el segundo lento, el tercero un minué y el cuarto rápido, porque Johann Stamitz introdujo en esta forma musical el movimiento que denominó minueto, un movimiento porque es un movimiento de danza, y que ocuparía el tercer lugar de los 4 que forman la sinfonía completa. Bueno, pues de estas bases, tanto formales como instrumentales, partirían Haydn y Mozart para llevar la sinfonía a su máximo esplendor. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. El bajo continuo es la parte de la música barroca que se dedica como misión fundamental a realizar la armonía, es decir, los acordes. Para realizar esta parte necesitamos al menos un instrumento que pueda tocar varias notas a la vez, que pueda realizar acordes, como puede ser el clavecín, el órgano, el laúd, la tiorba, y al menos un instrumento melódico grave que pueda realizar las notas más graves de esos acordes, es decir, el bajo, la línea del bajo que establece como el suelo de la música. Esos instrumentos graves podría ser pues, el violonchelo, el contrabajo, una viola da gamba, un violone. Pues sobre ese bajo continuo, que es la suma de las notas graves y de los acordes, se construiría el resto de la música en el barroco. Adiós.